Muy buenas tardes, familia. Un saludo. Soy Luis, están en la caja de Pandora. Perdonad porque estoy sufriendo microcortes hoy otra vez como el otro día y esto está empezando a ser un poco problemático para hacer la transmisión. Yo voy a dar paso al doctor Ángel por si se me corta, que podáis seguir hablando. Bueno, siga él hablando y lo seguís escuchando. Como siempre os digo, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Ángel, los míos de toda la plataforma. Os podéis suscribir, os podéis dar al like a los que estáis en YouTube y podéis compartir el enlace. Vamos a pasar ya con Ángel. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Un abrazote fuerte. Aquí comenzando el día a media mañana y todo en orden. Un placer estar con vosotros otra vez. Muy bien. Pues el tema, la falsa espiritualidad. Empezamos. Adelante. Exactamente. Vamos a hacer como otras veces. Yo tengo hoy acceso al chat de comentarios, entonces podéis hacer las preguntas que queráis y si está dentro de mi mano, pues encantado de responderlas, ¿no? Fijaros que es curioso, pero yo creo que actualmente ha habido como un resurgimiento, ¿no?, de la espiritualidad en el mundo, ¿no? Y aunque hay poca información respecto a este asunto, y yo diría que hay bastante confusión con respecto a todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, ¿no? Pero vamos a hablar desde la óptica social, existencial y hasta personal, ¿no? Y tal vez desde un paradigma transpersonal, ¿no? Porque frente a la falsa espiritualidad hay mucho que decir, ¿no? Y a ver si es posible que me dé tiempo a aclarar temas fundamentales como son el desarrollo espiritual, desarrollo psíquico, todo lo que tiene que ver con maestros y pseudo maestros espirituales, y también una crítica con respecto a las incongruencias sociales y la poca responsabilidad de las personas frente a sus vidas y frente al mundo, ¿no? O sea que dentro de este enfoque transpersonal posiblemente haya que entrar en algún tipo de aclaración y aceptación de las experiencias, o de algunas por lo menos, experiencias místicas. Y uno de los objetivos pues sería mostraros cuál es vuestra responsabilidad y capacidad de elección frente a este tema, ¿no? Quitando así la sensación que a veces se tiene de impotencia y de victimización frente a la vida. Y otro objetivo pues también pudiera ser desmitificar la espiritualidad y mostrar pues la aplicación real que tiene la vida diaria, ¿no? Otro tema trascendental, a ver si nos da tiempo, es plantear y conocer la vida como dicotomía, pudiendo aceptar la contradicción e integrando esta polaridad en nuestras vidas. Porque fijaros, la falsa espiritualidad en el mundo actual, pues yo diría que es un tema que cada ser humano vive en distintas etapas de su vida y de manera muy diferente, ¿no? Unos de otros. Porque cada persona tiene una necesidad espiritual distinta, ¿no? Sentirse lleno, integrado, buscando la armonía, la felicidad. Y sin embargo, los medios que existen para encontrar esa felicidad pueden ser engañosos, ¿no? Porque cada persona sigue un camino distinto y busca llenar espacios vacíos de una u otra forma, ¿no? Pero hoy por hoy, con el desarrollo tecnológico del mundo actual, pues sí que se ha impuesto en la vida individual el consumismo, ¿no? Hay demasiadas personas que entienden que para ser felices o trascender, pues la vía más fácil y más rápida, pues es a través de lo material. O sea, cuanto más tengan, mejor, ¿no? Pero este camino es un camino vacío, o sea, no tiene metas importantes o trascendentales, y es debido a esto que han surgido pues tantos gurús y chamanes y maestros de la noche al día, ¿no? Porque las personas con afanes de lograr los objetivos que os acabo de comentar, sin grandes conocimientos, y que además están disconformes con las religiones tradicionales, pues buscan respuestas a sus preguntas y solución a sus problemas, y muchas encuentran cobijo en esos nuevos movimientos espirituales, ¿no? Por esa razón, hablar de la falsa espiritualidad pues es algo crucial en este momento, sobre todo para poder diferenciar aquella persona que irradia
esa espiritualidad, o sea, conocer a un verdadero maestro, ¿no? Y diferenciarlo de un pseudo maestro, ¿no? Una verdadera arte espiritual, por ejemplo, de una comunidad o de un grupo a distinguir a una secta peligrosa, ¿no? Por eso es importante la formación de las personas para elegir y hacerse responsables de los caminos y de las consecuencias de sus actos, ¿no? Porque la tendencia social siempre es culpar a los líderes de estos grupos y se les quita toda responsabilidad a los seguidores de estas prácticas espirituales, ¿no? Así que vamos a adentrarnos en ello, ¿no? La espiritualidad no tiene mucho que ver con la religión, o sea, es otra cosa, ¿no? Las religiones cumplen con por lo menos dos funciones diferentes e importantes, ¿no? Hay religiones que pudiéramos llamar translativas y las hay transformativas o transformadoras, ¿no? En el primer caso, lo que cambiamos es la apariencia externa, la manifestación visible y observable. En la otra, en la traslación, cambian las capas más superficiales. Ahora bien, no se ha llegado a tocar la realidad superior, el verdadero fondo, que es el espíritu, ¿no? Aquello que no es un nivel, sino un estado. Con la traslación, el yo se duerme en el mundo. Este tipo de religión o de culto es la que representa el opio del pueblo, ya que mantiene a las personas felices, tranquilas y seguras. Funcionan en base a dogmas y se pide la obediencia de sus fieles y constituye un movimiento horizontal, ¿verdad? Siendo esta, pues yo diría que la función es más conocida y difundida de la religión. Ahora, la mayoría parte de una religión traslativa, que se forma paulatinamente y se va adquiriendo una personalidad, funciona en masa, el comportamiento es el que está establecido socialmente, lo que da pues pocas posibilidades de ser original y se tiende a la rigidez de conceptos, ¿no? El paso siguiente a una religión transformadora pues lleva consigo una ruptura de la personalidad y la aparición del individuo, ¿verdad? Esta es personal y acoge su propia autoridad en su vida más que la autoridad de otros. Por eso las religiones transformadoras no fortalecen al yo, en realidad, sino que lo destruyen. No proporcionan consuelo, no proporcionan fortaleza o satisfacción, sino una ruptura y verdaderamente una revolución. Porque en la transformación experimentamos un salto cuántico, que es el salto hacia el reconocimiento y la práctica diaria del espíritu. Y es que habría que decir aquí que la verdadera transformación requiere práctica diaria y la aplicación de ella a todos los ámbitos de la realidad. O sea, no es una simple lectura sobre lo luminoso, porque si la religión translativa proporciona legitimidad, la otra, la transformadora, lo que proporciona es autenticidad. Así que la espiritualidad transformadora, la verdadera, la auténtica espiritualidad es por tanto revolucionaria. No legitima al mundo, sino que rompe con él. No consulta nada al mundo, sino que lo desarticula y no se ocupa de satisfacer al yo, sino de trascenderlo. Así que hay que tener en cuenta eso, que a la religión transformativa, vamos a llamarla espiritualidad, porque religión pues va asociada con dogmas, ¿no? Y los dogmas son los que coartan el libre albedrío. O sea, a fin de cuentas, pues una religión, estar inmersos en una religión es estar dentro de un círculo del cual no puedes salir. Si sales del círculo, eres un transgresor y ya no cumples con los preceptos del dogma, ¿no? O sea que creo que es importante pensar en regresar a la espiritualidad, como era antes, y olvidar la religión. Para que las religiones organizadas tengan éxito, tienen que hacer que la gente las necesite, y para ello tienen que hacer que las personas pues, pierdan su fe en ellos mismos, para que cultiven otro tipo de fe. Y así, pues luego les hacen creer que tienen las respuestas que uno no tiene, ¿no? Y luego hacen que se acepte su verdad sin cuestionarla. Ese es un problema. La religión pide que de alguna manera uno dude de sí mismo, ¿no? Y de la esencia divina para poder existir. Pero en realidad
nadie necesita que les den respuestas. Todo el mundo tiene las respuestas dentro, hay que buscarlas dentro, ¿no? Y cuando uno está convencido de esto, es que se comienza a vivir la verdad más grande que se quiere crear. Porque al final la religión es la que crea los agnósticos. Pudiéramos decir que las religiones son las que desarrollan y forman el temor a Dios, son las que hacen que uno se avergüence del cuerpo y sus funciones naturales. Porque por donde quiera que haya ido la religión, ha creado siempre desunión, guerras, batallas. Es decir, la religión separó realmente al ser humano del concepto de Dios y separó también al ser humano del ser humano y al ser humano del mundo. Y ahora que sabemos, que estamos oyendo día a día, que todos somos uno y que Dios no está por encima del ser humano, sino que el ser humano es parte de Dios, ¿no? Entonces, la cuestión es por qué seguir con los mismos modelos económicos, políticos y religiosos. ¿Por qué no formar modelos nuevos que incluyan los paradigmas nuevos? Creo que es tiempo de que la humanidad pues empiece a comprender que cada ser es el responsable de su propia vida. Atrae para sí aquello con lo que se identifica y ese es exactamente el libre albedrío. Y se puede usar de mil maneras para despertar la conciencia. Por optar por seguir sin ver y aspirar a estar feliz, ¿verdad? Y en ese sentido la humanidad pienso que va en dirección a sentir la unidad, ¿no? Una unidad que ya hace tiempo que anuncian los físicos, está comprobada científicamente. Solo hace falta ahora comprobarla a nivel experiencial y consciente, ¿no? Y esta es una verdad que muy pocos están dispuestos a vivir, porque trae consigo una gran responsabilidad. Y es que el único objetivo entonces se convierte en mostrar lo que se está viendo y viviendo en la vida, ¿no? Y si todos somos luz, tenemos la capacidad de irradiar esa luz en cada momento y lugar. El hecho de hablar de la falsa espiritualidad pues nos lleva a una situación crítica, ¿no? Porque hay muchas personas que están viviendo esto a diario y bueno, que están cuestionándose en este momento aspectos puntuales, perdón, aspectos puntuales que tienen que ver con las prácticas o creencias que pretenden ser espirituales, pero que en el fondo carecen de autenticidad o están basadas en premisas que siempre resultan engañosas, ¿no? Porque muy frecuentemente la falsa espiritualidad se enfoca más en apariencias superficiales o en la búsqueda de poder o ganancia personal, en lugar de un crecimiento genuino espiritual o una conexión con algo más grande que uno puede empezar a imaginar, pero que no ve, que no conoce, ¿no? Y en ese sentido, pues hay varias formas en las que la falsa espiritualidad se puede manifestar. Y algunas personas pues pueden utilizarla también, como tenemos comprobado y todo el mundo conoce, pues como una forma de obtener beneficios materiales o prebendas o para ejercer control sobre otros, ¿no? Eso puede significar el promover prácticas o rituales que carecen de fundamentos sólidos o que se basan en ideas pseudocientíficas. También puede haber líderes espirituales o gurús que se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas en busca de respuestas o de dirección espiritual, y entonces comienza la manipulación y el abuso de su confianza, ¿no? Y además de esto, la falsa espiritualidad, yo diría que con demasiada frecuencia se caracteriza por la falta de autenticidad y de honestidad. Las personas pueden pretender tener experiencias espirituales profundas o conocimientos exclusivos con el fin de ganar reconocimiento o estatus social. Hay muchos casos así. O sea, hay casos de personas que se presentan ante un grupo pues más o menos organizado o ante alguien simplemente
presumiendo del nivel espiritual que tienen. Muchos dicen ser mediums, otros tener experiencias a diario, personas que aman a los demás, etcétera, y ante el primer encontronazo que tienen, se convierten en lo contrario, o sea, pasan exactamente 180 grados al sur, y entonces, bueno, pues queda en evidencia que realmente la espiritualidad que tenían, pues era solamente intencional y solamente era pues para conseguir algún objetivo puntual, destacarse, promoverse, ganar dinero con ello, titularse de alguna manera, ¿no? Y estas personas también pueden utilizar un lenguaje espiritual. Hay veces en que uno les oye hablar y dice, wow, qué cosas, ¿no? Y terminan utilizando el mismo lenguaje, ¿no? Se ponen de moda, ¿no? Los saludos, las despedidas, lo holístico, la cuestión cuántica, o sea, todo el mundo habla de lo cuántico, ¿no? Sin saber exactamente nada de física cuántica o de física de partículas, ¿no? Y bueno, otros términos abstractos, ¿no? Que se refieren siempre a conceptos súper vagos, ¿no? Sin ofrecer un verdadero entendimiento o una aplicabilidad práctica. Por eso es importante estar alerta y tener un cierto sentido crítico cuando se trata de la espiritualidad y estar atento sobre todo a las señales de falsa espiritualidad, porque esto puede incluir promesas de resultados rápidos o milagrosos que todos conocemos, ¿no? Vete a este taller, a este seminario, a este curso, compra este amuleto, ponte este aceite, qué sé yo. Vente el sábado a este sitio que vamos a abrir un portal y al atravesar el portal tu vida cambiará a 180 grados, ¿no? Y si todo quedase ahí, pero al final, aparte de estas promesas de resultados milagrosos y demás, hay otros requisitos que son de tipo financiero, ¿no? Esto no es gratis, ¿no? Incluso hay gente, este tipo de líderes, que presumen de sus ganancias. Fíjate que yo hice este fin de semana tal cosa, ¿no? Este ejercicio y me he ganado tanto, ¿no? Eso realmente no va con la espiritualidad, ¿no? Y también se produce la promoción de una jerarquía de poder en la que siempre se espera que los seguidores sigan ciegamente al líder sin cuestionar. Y esto es muy importante porque el verdadero líder espiritual, quien hace esto desde dentro, no quiere seguidores, no quiere mandar en nadie, no quiere que nadie esté pendiente de eso. Él simplemente reflexiona, ni siquiera aconseja. El verdadero líder espiritual simplemente reflexiona en voz alta, y si de sus reflexiones pues alguien saca algo positivo, le sirve de algo, que lo tome, que es gratis. Más nada, los otros no, ¿no? Entonces, para evitar caer en la trampa de la falsa espiritualidad, no está mal informarse un poco, ¿no? Antes y buscar fuentes confiables, personas sinceras, y en cualquier caso, si al final deciden seguir a alguien, aunque insisto que los verdaderos líderes no quieren seguidores, pues tienen que intentar buscar aspectos puntuales, ¿no? Como es la integridad, la sencillez, la humildad, y desde luego que tengan una preocupación genuina por el bienestar de las personas, ¿no? Y además es importante también que muestren disponibilidad, que siempre estén ahí a las duras y a las maduras, ¿no? Y que muestren siempre también y expliquen y dejen claro que la espiritualidad auténtica, la espiritualidad de verdad, es un camino es un camino personal, es un camino de verdad, el único camino. Y que cada persona debe encontrar su propia conexión y sentido de trascendencia de una manera que resuene con ellos, o sea, no tiene que ver con los demás. Puede eventualmente presentarse una convergencia, pero no tiene por qué ser el camino de los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues claro, hay efectos que pueden resultar negativos, ¿no? Y dañinos en las personas y en la sociedad en general, ¿no? Y hay que tener cuidado con ello, ¿no?
Vamos a ver si yo me estoy enrollando solo aquí. A ver si tenemos alguna pregunta desde atrás. Bueno, vamos a ver qué veo yo aquí. Bueno, vamos a ver si hay alguna. Bueno, hay salutaciones, por lo que veo yo aquí. Zairén dice, el famoso ego espiritual es muy sutil, pero a su vez tan evidente. Efectivamente, sí, eso existe. Es difícil renunciar al ego y es difícil a veces dejar de utilizarlo, ¿no? Porque efectivamente demasiados líderes espirituales lo que hacen es una forma de cultivar su ego personal, ¿no? Cristina Oliva, actualmente se ven muchos egos espiritualizados. Pues sí, efectivamente, demasiados, diría yo. Y dice, ¿cómo tratar con estas personas que parece que solo ellos saben o están en conexión con lo absoluto? Pues yo pienso, Cristina, que la única manera de tratar con ellos es con paciencia, desde luego con compasión. Son personas que a lo mejor están haciendo el esfuerzo por intentar ir más allá, pero eso no es así. Estos egos espiritualizados, al contrario de la espiritualidad, y por tanto, pues no hay nada que puedan realmente aportar, ¿no? Dice Sairén, vistámonos de blanco con incienso. Pues sí, esa es otra, ¿no? Estar disfrazados con inciensos o con cualquier otro elemento, ¿no? Bastones o elementos típicos de los rituales, ¿no? Y si los cuestionas, dicen que estás bloqueado o tienes entidades de baja vibración. Sí, bueno, entonces lo mejor es no cuestionarlos y abandonar el espacio que se comparte, ¿no? Porque realmente esto es delicado y hay posibles daños, o sea, que hay que tener en cuenta, ¿no? Aquí nos dicen, bueno, no sé quién es porque dice que es alguien de Facebook. Dice, llevo años dedicándome a la cuántica y terapias y ya me da hasta rechazo. Se ha puesto de moda y digo que será tan mágico y algo que será tan mágico, bonito, ahora le llaman New Age. Qué pena tanta confusión que quiero dejar la profesión. Pues bueno, no sé tu nombre, pero quien quiera que seas, no tienes que dejar nada, pero tienes que ser tú. Tienes que ser tú, habla desde el corazón, desde la intuición. Y sé tú, simplemente tú, y el que quiera oírte, pues bien, y el que no, pues tú has cumplido contigo mismo, que es de lo que se trata. No tienes necesariamente que cumplir con los demás en una primera fase, es contigo con quien tienes que cumplir. Y si algo te nace de dentro, te sale, te brota del corazón y de alguna forma pues queda amparado en tu intuición, pues sigue con ello. Hazlo de buena voluntad, hazlo lo mejor que puedas. No tienes que abandonar. Aunque sea solo uno el que te escuche y te siga, es suficiente. Porque esta historia es así. Se hace de uno a uno, no a las grandes multitudes. Esto no funciona así. No a buscar el like en Facebook o en YouTube. No funciona así. Uno solo que te escuche es suficiente, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que intentar escapar, por ejemplo, de la manipulación y la explotación que hacen muchos, tanto a nivel emocional como financiero, ¿no? Porque hay líderes o figuras de cierto carisma en el ámbito de la falsa espiritualidad que ya sabemos que se aprovechan de las personas vulnerables, manipulándolas emocionalmente y aprovechándose de ellas financieramente, ¿no? Alguien que se dedica a esto realmente no puede presentarse como una persona llena de recursos, una persona millonaria que tiene los mejores automóviles, las mejores casas. O sea, no es ese el objetivo,
Si eso se da, pues no están haciendo nada que no sea más allá que explotando un negocio, ¿no? Las personas que realmente se dedican a hacer despertar a los demás son personas sencillas. Y es posible que hayan sido en algún momento de su vida pues algo más, pero en el momento que lo hacen son personas sencillas, que carecen de casi todo, o sea, viven con lo fundamental. No tienen signos externos, ¿no? Y hay que andarse con cuidado, sobre todo para que nadie se aproveche de esas personas vulnerables y que se manipulen emocionalmente, ¿no? Hay personas que se dedican a pedir donaciones excesivas o involucrar a las personas en esquemas fraudulentos que al final, o sea, pertenecen siempre a alguien personal, o sea, no a una institución, ¿no? Sino a alguien personal. Todas estas donaciones, etcétera, van a lo personal, no van a lo compartible, ¿verdad? En otros casos, pues prometen beneficios espirituales a cambio de dinero, y algunas personas pueden incluso aprovechar la espiritualidad falsa para manipular, como os decía, emocionalmente a los demás. Y pueden explotar las creencias espirituales de las personas con el fin de obtener todo tipo de beneficios personales o de control a los demás, que es otra forma de beneficio, ¿no? Pero además, aparte de esto, yo quisiera decir que la falsa espiritualidad puede promover, y esto es serio, ¿no? Puede promover creencias y prácticas que no tienen nada que ver con la realidad, desconectan a las personas de la realidad y, lo que es peor, las alejan de la responsabilidad personal. Y hay muchas enseñanzas en ese sentido que pueden fomentar hasta la evasión de los problemas del mundo real, llevando a la negación pues, de las dificultades que se presentan, de la falta de acción para abordar los desafíos y las injusticias sociales de todo, ¿no? Hay que tener cuidado, porque detrás de todo esto puede presentarse un negocio lucrativo para algunas personas que no tienen escrúpulos, ¿no? Y que, bueno, de la noche a la mañana, pues hacen como Pablo, ¿no? Que pasaron de ejercer una determinada profesión, ahora pasan a ser líderes espirituales y desde un principio, o sea, sin formación, sin experiencia, sin nada. Y esto significa que pueden engañar fácilmente a las personas vulnerables económicamente, cuando prometen soluciones espirituales y milagros, ¿no? A cambio de grandes sumas de dinero. Eso no funciona así. Si a esto le unimos el hecho de que muchas de estas prácticas pues pueden resultar psicológicamente dañinas, por ejemplo, la imposición de creencias rígidas o los planes que existen y programas de control mental, la coerción o la presión para seguir determinadas prácticas que al final lo único que provocan es estrés, ansiedad y problemas de autoestima. Y además la manipulación emocional y la dependencia de alguien, de un líder o grupo, casi siempre genera un desequilibrio en las relaciones personales y dificulta la toma de decisiones independientes. Tenemos aquí, perdón, a Cristina Abigail, que dice, es un saludo, doctora Lucy Soto. Dice Cristina que en la vida espiritual los llamados santeros, siempre en sus rituales, los santos piden algo a cambio, sea lo que sea. ¿Por qué esta práctica se hizo tan famosa? Bueno, pues yo la verdad no sé, o sea, habitualmente estas prácticas se hacen famosas en lugares de condición humilde, ¿no? Por ejemplo, cuando un pueblecito que no tiene cerca una escuela, que no tiene un hospital, que no tiene médicos, que no tiene a nadie, ¿no? Y alguien tiene un problema, pues a quien recurres es al brujo de turno, ¿no? Al que está más cercano, que hace entonces el papel de todo, de sacerdote, de médico, de consejero, de psicólogo, y entonces puede presentar cualquier cuestión. Y claro, como no tiene instalaciones de nada, no tiene formación, no tiene nada, pues a lo único que recurre es a rituales, a rezos especiales,
a oraciones, etcétera, porque, bueno, pues es lo único que hay. Si tiene suerte y su nivel de influencia sobre la persona y de ascendencia es razonablemente poderosa, y la persona se cura, pues ya está todo listo, ¿no? O sea, el que vale ahí es él y no los demás, ¿no? Carla Alfaro, ¿cómo se sabe cuando habla el ego y cuando habla el profundo yo, una persona, el que está conectado con Dios? La conexión siempre es a través de la intuición. La intuición no ofrece opciones, es como un GPS, ofrece un único camino, ¿no? Lo otro sí, es decir, cuando habla el ego contempla muchas líneas, muchas vías, ¿no? Y entonces lo sabes por eso, o sea, tienes que tomar una decisión. Y realmente el tomar decisiones, la capacidad de decidir, pues es una actitud equivocada de los seres humanos. Un ser humano normal debe verlo todo con claridad meridiana, si usa su intuición. Si no la usa, no ve y entonces genera distintas líneas. Los famosos síes condicionales, que al final pues terminan convirtiendo la acción pues una especie de ruleta rusa. Es decir, al final decides y no sabes nunca si la decisión es la correcta, si no lo es, o sea, la mayor parte de las veces te equivocas. Por eso cuando uno se encuentra ante la necesidad de decidir, tiene que tener en cuenta que de alguna manera se está equivocando, porque la condición normal y la actitud normal de un ser humano debería ser verlo todo con una claridad meridiana y entonces no hay nada que decidir, no hay ninguna posición que adoptar. Diana Montoya, y aquellos que que cobran por activación de portales. Bueno, yo creo que esto es la actividad de modas. Hay portales en todas partes y cuando no los hay, pues los inventan, ¿no? La Tierra, la verdad, según esto, Diana, parece un colador. Está llena de agujeros, llena de portales por todas partes. Y lo que sí es cierto es que hay muchas personas que tienen una gran ascendencia sobre sus grupos, ¿no? Son personas a los cuales sus grupos respetan y que digan lo que digan, pues todo está bien, ¿no? Pero si llevas a alguien que no tiene conexión con el grupo ni con el líder y le llevas a un portal y alguien te dice allí, después de unos cánticos y unos rituales y unas acciones, y digo, bueno, pues ahora se abrió el portal, vamos a pasar por ahí, nadie ve el portal, nadie sintió nada, excepto aquel que quiere realmente sentirlo, ¿no? Es decir, que hay un proceso en marcha de autoinducción que raya con la hipnosis y entonces el que quiere ver, pues ve lo que quiere ver y tal vez sienta algo, pero evidentemente no hay esos portales. Eso es algo fruto de la moda. Ahora, hace 100 años nadie hablaba de portales ni nada de eso y los portales pues no requieren de una tecnología para esto, simplemente es una moda ahora. Los que cobran por los portales, bueno, pues cobran también, pues qué sé yo, o sea, por cualquier cosa, ¿no? O sea, conozco instituciones que yo de verdad no sé ni cómo funcionan, ¿no? Porque ayer estaba viendo yo algunas de esas, ¿no? Hay certificados ahora en instituciones que están legalmente instituidas, que expiden certificados de salvación, de resucitación, que están vendiendo fincas en el cielo. O sea, ¿qué quieres que te diga, no? Yo pienso que el único portal que tienes que abrir es el de tu casa y el otro más importante es tu portal interior. O sea, si tienes tiempo, perdón, si tienes tiempo para invertir en eso, pienso que lo mejor que pudieras hacer es bucear en tu interior y cerrar los ojos, subirte a alguna cumbre interior y tirarte, descubrir qué tienes por dentro.
cómo es tu mundo interior, cómo es tu universo interior, porque todo lo que necesitas está realmente dentro, no está fuera. Claro, el sistema pues ha enseñado, ha instruido y hasta penaliza al que no sigue las normas, pero en realidad las únicas normas que tienes que seguir son las que dicten tu universo interior, son otras. Así que el portal de verdad es el que está dentro y es el que no se conoce, ¿no? El otro día yo preguntaba en las redes, ¿no? ¿Cuánto tiempo de tu día inviertes tú en suponer, en extrapolar, en imaginar, en juzgar, en compararte con otros, en estar pendiente de los demás? ¿Cuánto tiempo? Pues exactamente ese tiempo es el tiempo que has perdido de conocerte a ti mismo, de buscar dentro de ti, conocer tus tesoros, conocer todo aquello de lo que eres capaz, conocer tu universo interior, saber cómo funciona. Y esta es una cuestión de simple matemática. Lo que has invertido afuera, pues es justamente lo que has dejado de invertir en ti. En fin, María Santiago nos saluda, Carla Alfaro, la intuición también aplica en el ámbito laboral, en todo, Carla, en todo, en todo. La intuición es la que te tiene que decir en el ámbito laboral que estás en la dirección correcta, que estás en el lugar correcto, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo creo que la intuición es la antítesis del pensamiento, y el pensamiento sí se usa a nivel laboral. El pensamiento es una herramienta intelectual, un recurso intelectual, y claro que lo usas a nivel laboral, ¿no? Cuando tienes que efectivamente hacer pues extrapolaciones, comparaciones, ahí sí, a nivel laboral, pero fuera de ahí ya no. Fuera de ahí es la intuición. Aunque también a nivel laboral, como decía, la intuición pues puede ayudarte a saber si estás bien, si la vibración es la correcta, etcétera. O sea, en todo esto de la falsa espiritualidad, a veces se presenta pues un deterioro en la salud mental, porque hay formas de falsa espiritualidad que pueden desviar a las personas de la atención adecuada a su salud mental. O sea que en lugar de buscar ayuda profesional para tratar problemas psicológicos legítimos, pues estamos viendo que pueden ser alentadas a depender exclusivamente de prácticas espirituales que son totalmente ineficaces e incluso que resultan también perjudiciales a la larga. O sea que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y además también tener en cuenta que la falsa espiritualidad increíblemente suele promover un sentido de superioridad y exclusividad, ¿no? O sea, cuando alguien te dice, no, yo soy muy espiritual porque yo he hecho tantos seminarios, fíjate, te voy a enseñar mi currículum, seminarios, talleres, de todo, fíjate dónde estoy yo de espiritual, ¿no? A lo mejor resulta que es lo contrario, ¿no? Y lo peor es que esa situación puede llevar a cualquiera a la intolerancia hacia aquellos que no comparten sus mismas creencias. Y esto también puede generar división y conflictos en la sociedad, porque simplemente alimenta el prejuicio, alimenta la discriminación, alimenta el sectarismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y respecto a la ciencia, la conexión, religión, espiritualidad, ciencia, también, o sea, hay casos en que la falsa espiritualidad puede fomentar la negación de la ciencia, de lo evidente, de lo que ha sido comprobado, ¿no? E incluyo dentro de la ciencia pues la medicina y todo el conocimiento que esté basado en evidencia, es decir, en el método científico, ¿no? Y esto puede tener consecuencias graves, pues, por ejemplo, como lo que vemos a diario, la promoción de tratamientos que nadie ha comprobado, ¿no? La negación de enfermedades o el rechazo de soluciones que sí son efectivas para los problemas de la sociedad. ¿Cuántos tratamientos hay por ahí
totalmente ilegales, que no han pasado ningún control, simplemente funcionan porque alguien ha dicho que va bien y punto, ¿no? O sea, no. Estas semanas atrás que yo estaba en China, siempre me ha sorprendido cómo han funcionado desde hace miles de años todos los procedimientos que al final dieron lugar a la medicina china tradicional, ¿no? Y la acupuntura sobre todo. Han sido basadas en la estadística, en el método científico. Es decir, han probado en miles de pacientes, en miles, tal vez cientos de miles. Han probado colocar esa aguja en este sitio y ver cuál es el efecto. Y cuando se dio un porcentaje elevado, pues decidieron que el efecto era genuino y que efectivamente ese era el punto. Y así han ido haciendo el mapa topográfico del cuerpo humano. Pero hoy no. Hoy te sacan de todo. Te sacan cremas, ungüentos, inciensos, de todo que nadie ha comprobado, ¿no? Y los están vendiendo y la gente los compra, ¿no? Porque al final esto es como una fábrica de sueños, ¿no? La falsa espiritualidad a veces provoca y fomenta el aislamiento social, porque puede promover creencias y prácticas extremas que alejan a las personas de sus seres queridos y de la sociedad en general. Y esto al final, ¿en qué deriva? Bueno, pues esto puede llevar a la pérdida de relaciones y conexiones importantes, y eso al final pues puede afectar negativamente al bienestar emocional, que es tan importante, ¿no? Se puede reconocer a los falsos espirituales, pues sí. En primer lugar, les reconoces por la mirada. La mirada es la pantalla. Si no eres capaz de distinguir otros aspectos, la mirada es la pantalla, ¿no? Pero luego aspectos como los que mencionaba antes. La sencillez, la humildad, la entrega. Estas personas están volcadas totalmente en lo que hacen y en ayudar a los demás. Siempre están disponibles. Son personas que habitualmente no los verás de vacaciones y desde luego no les vas a ver nunca con esos signos externos de varios automóviles, varias residencias, moviéndose en aviones, viajando en primera. No es el caso. O sea que así se les reconoce fácilmente. Loli Fernández Mesa nos saluda, ¿no? Igual que Piedad Lopera, ¿no? También se pudiera presentar lo que, yo no sé cómo llamarle, pero tal vez pudiéramos pensar en una especie de pérdida de sentido de la realidad, ¿no? Porque hay formas de la falsa espiritualidad que pueden promover cuantiosas ideas o teorías conspirativas que están totalmente desconectadas de la realidad. Y esto puede llevar a las personas a adoptar creencias infundadas y distorsionadas que puede afectar su capacidad para tomar decisiones y sobre todo decisiones que contengan la información adecuada y que sean racionales en otros aspectos de sus vidas. Yo conozco casos de hace años de que un determinado profeta o gurú, o como queramos llamarle, pues decidió que comentó a su grupo que venía una gran hecatombe y que tenían que dejarlo todo. Yo no sé ni cómo les convenció, francamente, y meterles bajo tierra. Y entonces, en un lugar de Estados Unidos, del cual no voy a hablar, pues empezaron a construir búnkers bajo tierra que vendían, en fin, a unos precios elevados, ¿no? Y conozco casos de personas que lo dejaron todo, vendieron lo que tenían, se fueron a meter allí como si en un caso de impacto, de asteroide, o del fin del mundo, uno quedase liberado viviendo dentro de la Tierra, como si no pasase nada allí, ¿no? Entonces estas personas, muchas, se instalaron en estos búnkers y tal. Pasó el día D, la hora H, no sucedió nada y han tenido que seguir allí, lejos de todo y de todos,
aquello no tiene venta, no lo pueden vender. Esto se presenta demasiadas veces, ¿no? Aunque bueno, también tengo que decir que aquí no se incluye, ¿verdad?, todas las formas de espiritualidad. Estoy hablando hoy solamente de la falsa espiritualidad, ni tampoco todos los practicantes, ¿no? Porque hay prácticas espirituales que son legítimas y beneficiosas, que promueven el crecimiento personal, ¿no?, y sobre todo la compasión y el bienestar colectivo. Pero es necesario estar alerta y ser críticos ante la pretensión de enseñar algo, que en realidad nadie enseña nada. Tal vez pueden ayudar a recordar, todos tenemos el conocimiento dentro. No hay nadie que pueda ir diciendo que sabe más que el otro. Tal vez pueda ir diciendo que recuerda más que el otro. Pero también existen límites para eso. Lo que yo pueda saber o recordar o lo que viene a mi consciente, pues no puedo compartirlo de igual manera. Porque esto es igual que, en fin, la persona que es la mejor anfitriona del mundo y que nos invita a una comida. Y esta persona, si es una buena anfitriona, si es un buen anfitrión, no puede poner lo mismo para todos. El buen anfitrión sabe que hay un grupo que son diabéticos y van a tener alimentos específicos para ellos. Sabe de otro grupo que son carnívoros, comen carne, habrá carnes para ellos. Saben de otro que son vegetarianos estrictos, también habrá para ellos. Nunca les dará lo mismo a todos, ¿no? Porque algunos pueden sucumbir, que esto es lo que sucede en la mayor parte también de religiones, sectas y colectivos que se autodenominan espirituales. Reciben lo mismo todos y no todos están iguales. Aquí nadie es mejor ni peor, pero sí hay algo que debe considerarse muy seriamente. Todos somos conscientes de personas que tenemos alrededor y que son distintas. Hay personas muy elevadas. Y muy elevadas no quiere decir que tengan estudios, que hayan asistido a ningún tipo de taller, ni seminario, ni conferencia internacional, ¿no? Simplemente son así. Se les nota. Y de hecho no necesitan nada. Y es que en mundos tan jóvenes como este, hay todavía todo tipo de colectivos y sociedades, personas. Si esto lo equiparásemos a una especie de colegio, pues los hay que están en preescolar y los hay que están terminando la maestría o el doctorado. Nadie es mejor que nadie. El preescolar no es peor que el doctor. Nunca sabremos si cuando llegue ese momento el que es hoy preescolar en vez de un doctorado tenga 2. No sabremos eso. Pero sí sabemos que todos somos distintos y entonces la alimentación no puede ser la misma para todos. Lo que mostramos, lo que compartimos no puede ser lo mismo. A algunos les va a venir muy bien y otros se van a empapizar, o sea, y les va a causar una enfermedad. Tiene que ser todo de alguna manera uno a uno. Por eso es importante tener en cuenta que estos daños no son inherentes en sí a la espiritualidad en sí misma, sino a su falsificación o a su explotación con fines egoístas. Porque la espiritualidad auténtica puede ser sin duda una fuente de crecimiento personal, de bienestar emocional y desde luego de conexión en primer lugar con uno mismo y si sobra tiempo con los demás. Pero sí que es importante tener ese discernimiento y cuestionar cualquier práctica o enseñanza, porque para eso está la intuición, o sea, que parezca poco ética o que prometa resultados exagerados sin una base sólida, ¿no? O sea, este es un poco el concepto que yo creo que tenéis que tener claro, ¿no? Tenéis que tener claro. Y de esa manera, pues, entender cuál es la dicotomía de la vida, ¿no? El proceso que vive la humanidad, porque en el mundo de lo relativo, que es este mundo material, pues lamentablemente es necesario lo malo para experimentar lo bueno, ¿no?
Eso es parte de estas que llamamos dicotomías divinas, que muestran pues esos dos fenómenos, que en apariencia son completamente distintos, pero en realidad son lo mismo, ¿no? Una dicotomía divina puede ser la existencia del temor y el amor en el mundo de lo relativo. Al mismo tiempo, el amor es todo lo que hay en el mundo de lo absoluto. Por eso el amor perfecto es la integración de todas las emociones, tanto las placenteras como las desagradables. Por lo que hablar o llamar a las emociones desagradables, negativas o enfermizas es llamar a la totalidad enferma, al ser humano enfermo y a la creación pues, de un Dios, incluyéndolo a él enfermo, ¿no? Estas dicotomías son importantes, pero estas las tenéis que buscar dentro de vosotros. El razonamiento es dentro, no afuera. Nadie desde afuera puede hacer absolutamente nada porque la visión de la realidad de cada uno es distinta. Lo que yo percibo de la realidad no es lo que percibes tú. Es distinto. Puede ser contraria. Lo que yo a lo mejor veo como luminoso, tú lo ves como oscuro. No se sabe, ¿no? Sabemos, eso sí, que la dicotomía se presenta. Existe la vida y la muerte, y al mismo tiempo pues, todo lo que existe, que más captamos, ¿no? Es la vida que va cambiando de forma, ¿no? Porque si nos centramos en la totalidad de la vida, no podemos dejar de lado la muerte. La muerte es parte de la vida. No podríamos hablar de la vida si no existiese la muerte, aunque fuese o que sea solamente como concepto. Así que lo principal para vivir en la contradicción, sin volvernos necesariamente locos, pues es no juzgar. No juzgar. Eso incluye los conceptos de bueno y malo, de correcto y equivocado. Porque para vivir plenamente la vida es necesario vivir también plenamente la muerte. Para amar plenamente la vida es necesario amar plenamente la muerte, porque es parte de la vida. Y debemos asumir que todo cambia, lo vivimos a diario. Yo no sé cómo hay personas que no captan esto. Todo cambia. Todo comienza y termina, pero la terminación no es una terminación, sí es un cambio. Ese término de algo que podemos llamar muerte, sinónimo de cambio. Por lo que estamos muriendo en cada momento de nuestra vida. Nosotros al principio morimos como feto para nacer como bebé. Morimos como bebé para nacer como niño. Morimos como niño para nacer como joven. Morimos como joven para nacer como adulto. Morimos como adulto para entrar en la senectud y así sucesivamente. Es una transformación perpetua en algo que no para. Y esa es la belleza de la vida, ¿verdad? Por eso todo momento hay que vivirlo a tope hasta el final. Todo momento es único. Y en cuanto comienza, termina. De manera que si lo vivimos conscientemente, pues se va a abrir el tesoro total de cada momento y de la vida en sí misma, ¿no? Esto es importante tenerlo, ¿no? Porque en nuestra experiencia vemos, hay demasiada gente que considera que estamos todos separados, ¿no? Por lo que desplegamos eso que se llama competencia, en vez de cooperación. Es mi vida contra la tuya y no mi vida con la tuya. Por eso los grandes maestros siempre han dicho que todos somos uno, que lo que puedas hacer a alguien, te lo estás haciendo a ti. Y no hay más que pensar en que ese uno es justamente el que representa el concepto de Dios, por lo que todos somos Dios. Y el hecho de no saberlo es simplemente para experimentar lo que eres, ya que no hay ninguna referencia de algo que no eres. Lo que eres no eres. Esto se entiende cuando decimos, por ejemplo, que algo es malo. Sabemos que es malo porque ya hemos experimentado lo bueno. Y sin esta referencia externa, pues no sabríamos comparar y no podríamos elegir la experiencia que queremos en nuestra vida. Por eso la espiritualidad hay que buscarla dentro. Y todo lo demás, en sentido bastante genérico, corresponde a la falsa espiritualidad.
Yo no sé si, Luis, yo no veo ahora aquí, no sé si tenemos alguna pregunta. No, Ángel, ya estamos en hora. Simplemente decir si tienes alguna actividad o no. Ya, bueno, pues nada, la actividad que tenemos es siempre, bueno, hay muchas actividades. Estamos ya en tiempo de la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que siento que es el evento más grande que hay en lengua española ahora, ¿no? Tiene lugar los días 18, 19, 20 y 21 de agosto. Todavía este año será online. Hace ya 3 años que hacemos online por el tema este de la pandemia, y donde tenemos pues a los principales ponentes que hemos identificado en lengua española y en otros idiomas también. Si queréis información al respecto, podéis entrar en la página, que es paxluxmundi.org, paxluxmundi.org, y ya os podéis inscribir. Es tiempo de inscribirse. Esta conferencia tiene como particularidad principal respecto a otras que hay una total interacción con los ponentes. Los ponentes están allí para que se les pregunte, hay una interacción de experiencias, de preguntas, respuestas, etc., ¿no? paxluxmundi.org. Y mañana, martes, los martes y los viernes, bueno, aparte de otra programación, porque la Fundación 1 a 1 tiene una programación, tiene muchos programas propios, ¿no? Pero el mío en particular es martes y viernes a las 6:30 hora de Nueva York, Santo Domingo y Puerto Rico, 12:30 de la noche, hora de España y Europa, por lo que, bueno, hay algunos que lo siguen así, pero es preferible que en ese caso pues sea en diferido, ¿no? Pero es un programa muy variado, dura 2 horas, sobre elevación de la conciencia, autoayuda, misterios y enigmas de la humanidad, y todos sois bienvenidos, ¿no? Y podéis buscarlo en las páginas de la Fundación 1 a 1 de Facebook. Sobre todo, el canal principal de YouTube es Fundación 1 a 1 Foundation, en inglés, Fundación 1 a 1 Foundation o 1 a 1 Global. Ahí están y podéis participar, os va a encantar porque es un programa muy elaborado, con muchas novedades. En cada programa se estrena un documental, hay canciones, entrevistas, temas médicos, hay absolutamente de todo, psicológicos, y nada, estáis todos invitados. Pues la semana que viene supongo que ya Iván me tendrá puesto en Aulas Pandora el siguiente seminario, que ya en el siguiente vídeo, de aquí a 15 días, lo anunciaremos para los que queráis entrar en Aulas Pandora, pero ya sabéis que todos los seminarios de estos últimos años entráis a aulaspandora.com y del doctor Ángel Luis Fernández y los podéis ir haciendo todos. Recordad que tiene su propia página web, también tiene sus libros en Amazon por si queréis adquirirlos. Y familia, nos vemos en 15 días. Perdón porque me he tenido que ausentar. Seguimos todavía intentando solucionar con la compañía los microcortes, porque al principio han sido como 15 seguidos, o sea, imposible estar conectado. Y aún le paso el teléfono a mi mujer porque seguimos en ello. Porque ahora tenemos que seguir haciendo más vídeos y no sabemos si los vamos a poder hacer. Bueno, en el momento que hablamos nosotros, se corta. Entonces estamos todavía en eso y lo siento por los que nos estáis viendo. Si ahora cuando empecemos el siguiente vídeo veis que se va cortando mucho la transmisión, lo siento. Pues muchas gracias, doctor Ángel. En 15 días nos vemos. Nada, Luis, un abrazote fuerte a vosotros. Gracias por todo. Y a los que nos están viendo y escuchando, pues también agradecido por su atención y consideración, y que resolváis el asunto. Muchas gracias. Paz, luz y salud para todos. Hasta luego. Adiós.